Medios Radiofónicos de Michoacán presenta una hora para escuchar a personajes del ámbito político, social, artístico, cultural y empresarial de nuestro país. En este espacio se reúnen las voces de todos los ámbitos. Jorge Manso conduce Así es la entrevista en Michoacán. ¿Qué tal? Muy buenas noches, es un gusto poderles saludar en una emisión más de Así es la entrevista. Mi nombre es Jorge Manso y hoy tengo el gusto de poder saludar a un abogado que ha defendido a pues una persona que no ha logrado, después de varios años, ya un par de años, estar en prisión y que pareciera que aún no hay solución a este caso. Me gustaría platicar contigo, Ignacio Mendoza. Este es uno de los tantos casos que estás atendiendo y que me gustaría hablar contigo. Muchas gracias. Jorge, al contrario, muy buenas noches a ti, a tu auditorio. Es un placer estar aquí en estas instalaciones y platicando de un tema que creo que no solo es interesante para los michoacanos, sino para el país en general. Nadie puede dejar de observar el movimiento de las autodefensas que pasó en Michoacán y que es un asunto, un hecho histórico que dejó una profunda marca para Michoacán y el país, marca que va desde lo bueno hasta lo malo. Hay muchos tópicos en torno a eso, mucha información, y que hoy una persona, Mireles y 400 más, no han logrado obtener su libertad por una serie de cuestiones que ya las platicaremos, pero que van a seguir incidiendo en la vida pública, no solo de Michoacán, sino del país. ¿Cómo fue que te animaste a defender al doctor Mireles? Fíjate que es muy... Sabiendo que te ibas a enfrentar al Estado mexicano. Mira, no es la primera vez que me toca ver este tema. Yo mismo tuve que... Yo soy una de las gentes que fue privada de su libertad por esta megalomanía de Felipe Calderón, que fue el michoacanazo, ¿no? Se le ocurrió la fabulosa idea que la única manera de tratar de ser gobernador a su hermana era pateando a los michoacanos. Yo estuve tenido 8 meses y ahí me enfrenté al Estado mexicano, al presidente de la República. Yo en lo personal, junto con el grupo de abogados, determinamos la estrategia legal política para salir de ese asunto. Y bueno, no es algo que yo lo vea como nuevo, es muy lamentable que en México siga habiendo este tipo de asuntos en los cuales los ciudadanos tienen que enfrentarse al Estado, al poder del Estado, porque el Estado es injusto y no solo inventa delitos, sino que no asume sus responsabilidades. ¿Cómo llego yo a la defensa de Mireles? En el 2015, unas personas de Turicato, de una comunidad que se llama Las Nueces, muy humildes, me buscaron a mi compañero abogado, a Iván Martínez, a tu servidor, para llevarles un asunto, una autodefensa que se ajustó a los lineamientos que la autoridad por medio de Castillo estableció. Había que registrar las armas que tenían, las tenía en su casa, en fin, normal, tranquilo. Llega el ejército a su casa, se mete ilegalmente, como regularmente acostumbran, y se mete en un cateo que no tenía orden ni mucho menos, y le extraen las armas y se lo traen a la PGR. Y bueno, el subdelegado de la PGR y el propio delegado, en ese momento todavía no llegaba la actual delegada, pues totalmente pusilánimes, con una cobardía destacable, pues bueno, pues no hicieron nada más que su trabajito, lo empapelaron y lo mandan a Veracruz. Mi compañero y yo ante esa situación realmente nos dedicamos en el término de 144 horas a analizar el fenómeno de por qué lo habían apresado, y este asunto de las autodefensas y todo lo que fue las decisiones gubernamentales que se tomaron. Nos metimos a ver videos, documentación, pláticas en el periodo de 144 horas, y lo que hicimos fue pedirle al juez de la causa citar a declarar al secretario de Gobernación, al de la Defensa, a Castillo, a Fausto, a todas las autoridades que intervinieron para que le explicaran al juez por qué habían tomado esas decisiones y por qué ese señor tenía esas armas en su casa. Ellos eran los realmente causantes de que ese señor tuviera esas armas en casa, ¿no? Y que pensara y creyera que lo que estaba haciendo era correcto.
Obviamente el juez, pues muy pusilánime también, ahí mandó unos oficios y como que no queriendo entrar, imagínate cómo vas a declarar a un secretario de Gobernación, ¿no? Algo que en los países democráticos y normales, pues es la normalidad, los funcionarios públicos tienen que no solo comparecer judicialmente, sino tienen que rendir cuentas de sus actos. Aquí parece que no, son semidioses, ¿no? Bueno, pues no le quedó otra al señor juez más que decir, pues es cierto, los abogados tienen razón, la defensa tiene razón, hay una causa de exclusión del delito de esta persona, se llama error de prohibición. Él lo que hizo, lo hizo bajo la conciencia de que lo que estaba haciendo era correcto, porque así se lo hicieron creer, como nos lo hicieron creer a todos los mexicanos y todos los michoacanos, ¿eh? Nos hicieron creer que el nombramiento de Castillo era legal, nos hicieron creer que los acuerdos que tomaban con las autodefensas también, nos hicieron creer que el que trabajaran junto con la policía haciendo funciones de policía, los enfrentamientos, los muertos, los desaparecidos, los desplazados, todo era conforme al marco legal. Y la realidad es que esta investigación que hicimos mi compañero y yo, pues nos demostró que no. Logramos la libertad de este muchacho. En ese momento, por un tercero, nos contacta con Virginia Mireles, yo no tenía el gusto de conocerla, y platicando con ella, le explicamos nuestra teoría ya aprobada de que sería un camino para poder liberar a Mireles, porque además en justicia era lo cierto. Él tenía permiso y autorización de portar, poseer y utilizar esas armas. Ella no entiende muy bien el argumento, va a Hermosillo, platica con Mireles, Mireles le dice que sí, nos firma un nombramiento, pero nunca se concreta la entrega de ese nombramiento y desafortunadamente pues nos quedamos nosotros así. Pasan los meses, viene el asunto de CMI. Como había ese antecedente, alguien le recomienda a los que le apoyaron o estaban tratando de ayudar a CMI, nuestros servicios, platicamos, nos arreglamos, y bueno, pues a CMI en 144 horas, con el mismo argumento, más solidificado, con más elementos, lo regresamos de Nayarit. Después se ensañaron con él, ¿no? Ahí le aventaron más acusaciones, de todas se las libramos, era un preso político, igual que es Mireles y las autodefensas. No entienden en este país que les molesta mucho que uno les diga que son presos políticos, pero esa es la realidad, así lo demuestran los hechos. Y es cuando Virginia me pide que nos hagamos cargo de la defensa del doctor, y es cuando nosotros entramos. Estamos haciendo el mismo argumento, las mismas pruebas, hemos desarrollado otras, que lo hicimos con José Manuel Farfán, que es el primer autodefensa que sale por esa excluyente, lo hicimos con CMI, y estamos seguros que lo vamos a lograr con Mireles, porque además en ese trayecto más de 200 autodefensas nos piden el que nos hagamos cargos de sus casos, y hoy por lo menos 100 ya tienen el derecho de salir libres bajo la modalidad esta del cambio de medida cautelar y una caución que es una aberración de 120,000 pesos, pero por lo menos ya 30, 35 lo han logrado. Hoy sale otro. ¿Hay consigna en contra de Mireles? Sí, total. No solo presión contra de Mireles. No es contra Mireles, hay consigna de que no quieren que se sepa la verdad. Porque nadie quiere. La verdad es que el Estado mexicano hizo las cosas con las patas. No se ajustó al marco legal, hicieron las cosas mal. Incurrieron en miles de responsabilidades y en cientos de conductas delictivas, ¿sí? Que hoy los ponen en la antesala de un tribunal internacional por delitos de lesa humanidad. Esa es la realidad. Digo, yo no lo viví en Tierra Caliente. Los que son de Tierra Caliente podrán, y en su momento seguramente declararán, que es cierto que hubo ejecutados, hay fosas clandestinas, hay desaparecidos, que no se está investigando qué pasó con ellos, hay una actuación excesiva en el uso de la fuerza por parte de las autoridades, por parte de las autodefensas y por parte de los grupos criminales. No, pues totalmente. Lo que pasa es que como en México nos encanta mandar los problemas para después, o sea, que le revienten a ver cuándo, ¿no? Lo mismo pasó con la gasolina. 40 años sin hacer una refinería, pues total, el que venga paga, el que venga paga y el que venga paga, y el destino no se alcanzó, y hoy ya no hay ni dinero para las refinerías, ni hay petróleo. Es algo muy similar, o sea, todo el mundo quiere aventarle el problema al que sigue, porque en esta circunstancia del mal manejo de las autodefensas, de la ilegalidad de las decisiones, no es nada más Castillo, no es Alfredo Castillo el responsable, él es el ejecutor, y los 700 sujetos que trajo
del Estado de México, que por cierto muchos todavía andan por ahí haciendo sus maldades en la Procuraduría, en Seguridad Pública y en otras áreas. Ahora resulta que nos salen que el de salud, pues sí, siempre sí se robó el dinero, ¿no? El que trajo Aranza, y lo tuvieron un año en esta administración y apenas se están dando cuenta de que hay un boquete de 15 cuantos miles de millones de pesos. Entonces, siempre nos gusta como mexicanos aventar el asunto para adelante y ese es un claro ejemplo. Entonces, el Estado no obró de manera correcta, debió haberse constreñido a la ley. Todo se podía hacer siempre y cuando siguieran el procedimiento que marca la ley. El artículo 29 constitucional es clarísimo. El presidente de la República debió haber declarado el estado de emergencia en 30, 20, no sé cuántos municipios de Michoacán, suspender derechos y garantías por determinado tiempo, el Congreso de la Unión, dotarlo de los instrumentos necesarios, legalmente hablando, como hubiera sido decir, bueno, se autoriza a la defensa, se autoriza a fulano para que registren las armas, etcétera, se da un periodo de gracia, en fin, todo lo que un país normal y democrático debe haber hecho, y que ejemplos tenemos, el más reciente en Francia, después de los atentados. François Hollande declara el estado excepcional en París 3 días. Hacen lo que tienen que hacer y al final la sociedad sigue trabajando y caminando. Aquí no lo hicieron, aquí nos enredamos, nos encanta enredarse del alambrito, de la salida fácil, para no, según nuestras autoridades, no generar mayores broncas, ¿no? Pero este problema se reconoció meses después, no fue ni siquiera cuando estaba el problema, cuando inició el movimiento autodefensas. Sí, lo que pasa es que el movimiento autodefensas también no surge, con todo respeto, por generación espontánea, es algo que se viene fraguando, claro. Y para su surgimiento contó con el aval de las autoridades. El ejército mexicano y la policía, y está documentado, desde el primer momento del alzamiento acompañaron a las autodefensas. Sí, abrían paso. Y eran los que abrían, más bien las autodefensas iban, se peleaban, estaban los muertos y luego llegaba la autoridad. Sí, digo, hay un programa muy al principio de Denise Merker en Punto de Partida, que es ilustrativo, donde llega incluso el director de Gobernación en ese momento, Juan Carlos Becerra, expresidente municipal de un municipio acá pegado a Jalisco, donde está, ahí se me fue el nombre ahorita, de Vistahermosa, de Vistahermosa en Negrete, llega y se bajan los policías y llegan preguntando por el comandante Hipólito, ¿no? O sea, eso es digno de un país bananero, ¿no? De una república de estas bananeras en donde suceden estas cosas risibles, o que Juan Rulfo o que García Márquez podrían describir en un libro y que serían increíbles, pero pues ahí está. Entonces, cuentan con este apoyo, no se pueden llamar sorprendidos de que no sabían lo que estaba pasando. Pues hubo un bloqueo en Tierra Caliente de 2-3 meses, donde no dejaban pasar nada, y la autoridad no se movió y estaba hablando con las autodefensas. En fin, hay una serie de historias ahí que tendrán algún día que hacerse públicas y contarse la verdad, pero al final de cuentas hoy son un dique que no permite que esto fluya, y hoy tienes a 400 personas detenidas pagando el costo de una mala decisión de las autoridades de este país. Vamos a hacer una pausa, pero dejo en la mesa una pregunta. ¿Te parece? Sí, claro. ¿Mireles saldrá? Sí, claro. Vamos a la pausa, ¿te parece? Sí. Una pausa, regresamos así a la entrevista. Jorge Manso sigue conversando con nuestro invitado. Así es la entrevista en Michoacán. Así es la entrevista con Jorge Manso y nuestro invitado de hoy. Seguimos. Bien, estamos de regreso en Así es la entrevista. Platicamos con el abogado Ignacio Mendoza Jiménez. Dejaba en la mesa una pregunta. Han transcurrido ya varios meses y se anuncia un amparo, se anuncia cuánto recurso legal para pues pronosticar una salida, una libertad del doctor Mireles. El doctor Mireles no va a estar para toda su vida preso. Primera, okay, porque tampoco el delito da para tanto. Okay. ¿Sí me entiendes? O sea, hay que entender que el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército sin permiso tiene una penalidad que no va más allá de los 12 años de prisión. O sea,
y por las condiciones, él no puede alcanzar una pena máxima. Entonces, no va a estar toda su vida ahí. A Mireles lo meten a la cárcel, como trataron de meter a la cárcel a CMI, para sacarlo de circulación, lo que están haciendo. Lleva dos años y tanto, y están obstaculizando hasta donde se puede su proceso, porque el interés no es que él se pudre en prisión, el interés es sacarlo de circulación y darle un castigo estilo inquisitorial, ¿no? O sea, papá Estado le está dando las nalgadas al niño de porque se portó mal y nos exhibió, porque el trato era, tú vas, te agarras a balazos con los templarios, los destierras, te regresas a tu casa y nosotros nos quedamos con el crédito y decimos que es gracias a la actuación pronta y oportuna del gobierno de la República, de Peña Nieto, de sus instituciones y de Castillo. Gracias, señores, y les besamos la mano. No fue así. El problema es que se juntó el hambre con las ganas de comer. Entonces, una región de las más empobrecidas del país, como es la Tierra Caliente, pero de las más ricas del país. Qué cuestión tan curiosa, qué contraste, ¿no? Pues obviamente, si ya se deshizo de los criminales que los tenían ahogados, pues era lógico que el siguiente paso que iban a reclamar, pues eran sus cuestiones económicas, el por qué sus autoridades no estaban presentes, y fue lo que pasó. Pues era normal, era Retó totalmente al Estado normal. mexicano, el doctor. A mí no me gusta ese término porque es como si viviéramos en un imperio, ¿no? No, él no retó a nadie. Mireles y las autodefensas lo que vinieron a hacer fue a demostrarnos el estado fallido en el que vivimos. Si no me das la seguridad, que es la primera garantía que te tiene que dar un Estado, pues para eso son estados. Para eso tenemos autoridades, para que me den la garantía de que voy a vivir en paz, que no me van a agredir, que mi patrimonio está seguro, que mi familia también, mi vida, mis propiedades. Si no me lo das, pues es normal que yo me lo dé. ¿Qué te ha dicho el doctor Mireles en estos diálogos que has tenido con él? Yo lo vi yo lo he visto 2 veces en la vida. Uno en marzo del año pasado. Yo fui a proponerle, una vez que nos negaron el incidente de sobreseimiento, le dije que había 2 formas de que él obtuviera su libertad. Una, declarándose culpable, aceptando este linchamiento de las autoridades, y que bueno, eso le facilitaría el trabajo a todos, y el juez diría, híjole, gracias, y Castillo diría, ya ven, los tribunales lo condenaron porque era culpable, en leña verde, y ¿me entiendes? Y lo van a condenar a 4 o 5 años, él cumpliría la mitad de la condena, y en un beneficio, ahorita ya andaría en la calle. Creo que para la persona, eso si tú se lo propones a alguien que realmente lo agarraron en la calle, empistolado, saliendo de una cantina, o a un malandrín, pues claro que le va a convenir, ¿no? Pues se la ponen barata. Yo le decía, a mí me contrataron por ponerlo en la calle, ¿no? Entonces hay 2 formas, 2 caminos. Pero tiene un costo porque entonces usted va a salir manchado, va a salir como culpable, y bueno, pues todo lo que hizo, desde mi muy particular opinión, pues dejará de tener sentido. O la otra es me espera tantito y sale como lo que es, inocente. Y le demuestra al país y a todos estos señores que la razón le asiste a usted, no a ellos. Él eligió el camino largo. Todavía en noviembre, que lo fuimos a ver ya trasladado a Nayarit, le volví a hacer la misma pregunta, porque sigue igual de vigente. Imagínate Peña Nieto, Silvano, todos los que están involucrados en el asunto, Osorio Chong, el de la defensa, todas las autoridades que tomaron, el presidente de la Corte, los magistrados, jueces, los diputados, senadores, Luisa María, todos ellos aplaudiendo como focas, ¿sí? El que él se fuera por el camino rápido, porque entonces ahí termina la responsabilidad de ellos, y ya no hay corte de caja, como tiene que haber. A ver, muchachos, ¿qué fue lo que hicieron ustedes? ¿Por qué generaron eso? ¿Por qué andaban grupos de gente armada por todo el estado como si fueran Pedro por su casa? Pues ellos lo permitieron, lo avalaron, incluso lo pagaron, hay dinero del gobierno federal metido ahí. Entonces, eso sería muy bueno para ellos y todo el mundo contento. El camino fácil. Claro, pues es el camino fácil, ¿no? Entonces sancionan porque además serviría de ejemplo, ¿no? Ya ven, todo aquel que se oponga a las medidas tan buenas del gobierno, ven lo que le pasa, ¿no? Van a proscribir la oposición, a los que se salen del... Eso es lo que busca el Estado mexicano.
no el Estado, la clase política mexicana, que es la misma. O sea, hablar ahorita de un diputado del PRD, del PAN, del Verde, es hablar de los mismos, es el mismo rasero, son igual de hablar de un gobernador, son igual de corruptos todos, gobiernan exactamente igual, no hay nada novedoso, en fin, el sistema está podrido, es el Estado fallido. Si Mireles logra la libertad por el camino largo por donde vamos, al final de cuentas saldrá como lo que es, inocente, y entonces sí va a haber una reivindicación de la protesta social, del muy legítimo derecho que tenemos los ciudadanos, ¿sí?, de protestar, de salirnos del esquema que nos han trazado y decir, no nos gustan las cosas. Él ha advertido que está muy grave de salud. Sí, él es médico, todos lo sabemos. Sí, claro. Escuchamos el último audio hace unas semanas y él está advirtiendo que está delicado de salud. Y él lo que está pidiendo es que se le atienda. Y tiene ese derecho para que se le atienda. Y no se le quiere atender. ¿En este escenario no se complica todo? Sí, claro. Pero se le complica al Estado mexicano y a sus autoridades. ¿Quiénes lo tienen preso? Bueno, pues si Mireles anduviera libre, pues iría y se metería al hospital que él considerara, ¿no? Ya sea el sector salud, privado, en fin. ¿Quién ¿Cómo lo hacemos? Mira, nosotros, lo que yo te puedo decir al día de hoy, estamos terminando el mes de enero, te puedo decir algo. Yo creo que el gobierno federal, la Secretaría de Gobernación, ya entendió que entre más tiempo tengan a Mireles detenido, políticamente se les va a complicar más. Hay un encono social. La gasolina, las malas decisiones, la corrupción galopante. Y si le agregas la injusticia, no solo de Mireles, porque Mireles es la punta visible de toda una serie de cuestiones injustas que hay en México y judiciales en materia, o sea, me refiero en materia jurídica, penal, muchas injusticias. Entonces se las aglomera. Ellos yo creo que ya entendieron que cuando nosotros vamos a plantearles el traslado como una vía de distensar el asunto, mejorar las condiciones de estancia del doctor en prisión, que es una sin razón, el doctor ya debería estar al día de hoy libre, es una necedad mantenerlo en prisión. Pero bueno, si todavía no pueden los jueces y se quitan la cobardía, no pueden darle. Cobardes. Sí, claro, hay una profunda cobardía en los jueces de este país, en el Poder Judicial Federal y en el Poder Judicial del Estado, y en todos los estados. No son autónomos, esa es la realidad. Pocos son los que se salvan, que toman decisiones apegadas a derecho y de manera autónoma y se ponen realmente la camiseta. Los demás, imagínate, o sea, los jueces impúdicamente en este caso no toman en cuenta las probanzas de la defensa, no las toman en cuenta, deja tú que nos den la razón, no las ven. Por eso el amparo que ganamos, el amparo está diciendo a los jueces, oye, allá hay pruebas que te presentaron, te gusten o no te gusten, tienes que pronunciarte. ¿Qué es pronunciarte? Decir, mire, joven, usted nos presentó el acuerdo firmado por Castillo, en donde él autoriza a todos los michoacanos que se autoricen como autodefensas a andar armados, a hacer labores de policía y a registrar sus armas, aunque sean de uso exclusivo. Eso no es una prueba, porque no es cierto, ese hecho nunca se dio, ¿no? Digo, así puede pensar el juez, está bien, pero tiene que decirlo. El problema es que ni siquiera nos han dicho eso. No se pronunció, pues. Nada. Haz de cuenta que no presentamos nada, nadie lo saca de ese contexto. Entonces, ante este escenario, Gobernación ya entendió que entre más tiempo pase, más complicado va a ser políticamente, y están en la disposición, así nos lo manifestaron. ¿Pero no es discurso nada más? No, porque la verdad es que hubo un traslado, no fue a Morelia, y no fue a Morelia porque quien pidió tiempo fue el gobierno de Michoacán, no Gobernación. Okay. No, lo trasladaron a Nayarit, y hemos visto un cambio de actitud, por lo menos en cuanto a el acceso de familiares, de la defensa a verlo, etcétera. Y ciertamente en el trato hacia él. Lo que no entendemos ahora es por qué no quieren realizar los estudios. Hay un estudio médico que se llama gamagrama. Yo no me lo creas mucho, no soy médico, pero entiendo que es un aparato muy sofisticado. No lo existe en Nayarit. Sí lo hay en Michoacán. Pero bueno, donde lo tuvieran ya deberían haber sacado al doctor como fuera, y llevarlo a hacerlo y regresarlo. Pero están trabados. En Michoacán entonces está el punto, porque decía el secretario de gobierno que hay toda la voluntad, pero que ustedes no han hecho los trámites legales. No, el señor no está bien informado, primero.
Me extraña porque Adrián es abogado, no está informado. Los trámites ya están hechos en Gobernación. Ujú. Es un trámite de un traslado administrativo. Hay dos tipos de traslados. Ujú. El judicial, que fue el año pasado, lo intentamos, y que fue aquel asunto kafkiano, digno de ¿cómo se llama?, de psiquiatra, en donde la postura del gobierno de Michoacán primero era así, firman un documento, todos alegres, y luego papá gobierno federal los regaña, y como bueno, pues estos no hayan más que les pegan un grito y luego reculan. Bueno, no, siempre no, entonces firman otro que no, y bueno, el juez lo negó. Ante esa negativa de la vía judicial, procedimos a explorar la vía administrativa, la cual resultó mejor. Miren, la vía administrativa fue como se trajeron a los estudiantes el año pasado. Se trajeron a Reina. Fuimos, platicamos, nos dijeron que sí, y lo cambiaron a Nayarit, pero la autorización era para Morelia. ¿Por qué no se hizo en Morelia? Porque el jefe de Adrián, del secretario de gobierno, dijo que le permitieran un par de semanas que iban 3 meses. Pues digo, a lo mejor no está bien informado el secretario de gobierno. Lo único que necesita el gobierno federal es saber que hay esa voluntad que tanto tienen y la manifiestan con tanto ahínco. Esa es materializarla, es simple. Lo pueden hacer por un email, lo pueden hacer por una llamada por teléfono y decirles, oye, ya estoy preparado, mándalo cuando quieras y punto. Vamos a una pausa. Te dejo otra pregunta sobre la mesa. ¿Por qué y a quién le conviene? ¿Te parece? Ok. Una pausa, regresamos, así es la entrevista. Jorge Manso sigue conversando con nuestro invitado. Así es la entrevista en Michoacán. Así es la entrevista con Jorge Manso y nuestro invitado de hoy. Regresamos. Bien, estamos de regreso en Así es la entrevista. Licenciado, yo le preguntaba, mejor dicho, ¿a quién le conviene que no llegue Mireles? ¿Y por qué? Pues mira, a estas alturas yo no sé. Yo creo que le convendría a todos. Uh-huh. A ver, lo quiero poner así. Que no llegue. Sí, que no venga a Michoacán. Okay. Sí, o sea, que no haya traslado, claro, esa es la pregunta. ¿A quién le conviene que no haya traslado a Michoacán, no? ¿O a quién le conviene dejarlo en Nayarit? Yo creo que a nadie. Uh-huh. Y quien vea como un asunto de conveniencia me parece que tiene mucha miopía. Uh-huh. Si el criterio es político, es muy miope políticamente. Si el criterio es legal, es 3 veces peor. ¿Sí? Uh-huh. Por una cuestión simple. Mireles es un hombre que en su momento fue muy importante en un movimiento. Si Mireles viene a Michoacán, abre la posibilidad, creo yo, de una gran reconciliación entre los michoacanos, que es un concepto que este gobierno no ha entendido. Y este gobierno de Michoacán no ha entendido. No fue un chiste lo que pasó en Tierra Caliente ni en Michoacán, ¿eh? No fue un asunto donde 2 vecinos riñeron porque el niño de uno con el balón le rompió un vidrio. No, fue algo mucho más profundo, fue una guerra civil entre hermanos. Y las llagas están allá. Tan es así que todavía no pueden controlar en materia de seguridad ni Tierra Caliente ni el Estado. El hecho de traer a Mireles, de flexibilizar la postura en contra de las autodefensas detenidas, ayuda a la posibilidad de cerrar este amargo trago que fue la guerra civil. Que yo no veo quién lo haga, ¿eh? Una cosa es ir a meterte a Zenobio Moreno, a llevar 3 pesos para hacer una aula y programas sociales, que es muy bueno y qué bueno que lo hacen. Es la obligación del gobierno, tampoco es gracia ni concesión. Y otra cosa es sentarse realmente a generar las condiciones de tranquilidad y de paz. De paz, de tranquilidad y de un concepto que no entienden, que se llama perdón. No hay proceso en Colombia, en Centroamérica o en otro país que no haya pasado. Por eso hubo una guerra. Si no entienden que hubo una guerra, entonces de veras estamos equivocados. El traer a Mireles permitiría eso, porque es simbólicamente mandar un mensaje de que los michoacanos estamos preparados para superar esa etapa muy dolorosa. Hay muchos muertos, Jorge, muchos desaparecidos, hay familias desunidas, hay huérfanos. Ahí tiene que haber un proceso de perdón. Y ahí tienen que buscarse el apoyo de la iglesia, de los empresarios, de todas las
sectores, la comunidad tiene que entrar en eso. Eso no se va a lograr mientras tengas unos detenidos y otros perseguidos. No puede ser que ahorita me salga esta administración y su actual procurador, que ahora resulta que van a perseguir a los Viagras. Si ellos fueron los que los crearon y los empoderaron, ¿me entiendes? ¿Por qué tiene que haber un proceso de perdón? Yo no sé si los señores son buenos o malos, no me meto en eso, pero de que participaron también en el movimiento, participaron. Tiene que haber un proceso hecho de manera responsable, conforme a derecho, pero sobre todo procurando mandar mensajes de que la cosa termina ahí y que viene un proceso diferente. ¿No corre en realidad peligro la vida del doctor Mireles? Para nada, no va a correr ningún peligro por una razón muy clara, ¿sí? Nadie quiere regresar a lo que se vio en Michoacán hace 3 años. No veo yo esas condiciones. No corre ningún riesgo si el gobierno, como es su obligación, ¿sí?, garantiza su seguridad. ¿Qué garantías necesita el gobierno para traer a Mireles? Ninguna, es su derecho, también no es ninguna graciosa concesión, que no se abroguen, porque el secretario de gobierno habla del derecho. Él es el primero que tiene que reconocer que se le está violando un derecho humano a un michoacano, y él es secretario de gobierno del estado de Michoacán. Él debería estar exigiendo ahorita a Gobernación, a las comisiones de derechos humanos y demás, que protegieran a todos los michoacanos en circunstancias iguales. Entonces, no se puede hablar de doble discurso, vamos a proteger a los migrantes allá, y Trump, qué maldito eres malísimo. Y aquí, no, la ley, no. El señor tiene que garantizarle su derecho. Es un derecho de Mireles. ¿Cuál es el sentir del doctor Mireles? Molestia. Molestia, porque imagínate, para una gente como Mireles, que Silvano lo lleva a ver al secretario de Gobernación y lo convence, y anda metido ahí, lo andan apoyando, y lo mandan ahora sí que a la guerra, y luego lo traicionan. A ver, ¿cómo está esto de que Silvano Mireles? Sí, Silvano, siendo diputado federal, presidente del Congreso, se reúne con las autodefensas, y de ahí surge una reunión entre Mireles y Osorio Chong en noviembre del 2003. Pues, pregúntenle a Pascual, él es el que redacta, Pascual, una serie de acuerdos en una computadora. Esa reunión se da en México. Entonces, él se siente, pues, como cualquiera se sentiría, utilizado. Se siente traicionado, porque además, en campaña, el actual gobernador va y les pide el voto a las autodefensas y a los familiares de las autodefensas y a las comunidades de las autodefensas. Se reúne con Mireles, con Papá Pitufo, con Hipólito. Y en campaña con CMI, y va y les promete que los va a ayudar a sacarlos de la cárcel y que él no va a dejar que haya injusticias. Lleva más de 1 año y las cosas siguen igual. Y el discurso es, tenemos mucha voluntad. Perdónenme, la voluntad en un gobierno, si no se traduce en hechos, pues se queda en voluntad que no sirve de nada. ¿No es un delincuente, Mireles? Mira, si le tienen otros muertitos por ahí, pues que se lo saquen y que lo procesen. De esta acusación. Esta acusación. Él y todas las autodefensas acusadas por esta acusación son inocentes. Sí tenían permiso. No es cierto que no tuvieran permiso. Claro que tenían permiso y ahí están las pruebas. Entonces, lo que quiero darte a entender es que la postura inicial fue, no, debemos ver caso por caso. Perdónenme, quien tiene esa visión de ver caso por caso, pues tiene una profunda ignorancia del derecho. Es una sola acusación, no puedes ver caso por caso. Puede haber personas, así te lo digo, que estén acusadas por este delito y ser profundamente malosos y tener 50,000 delitos más, pero de estas son inocentes. Entonces no puedes, por analogía, la ley lo prohíbe. Por simple analogía, eres el mataperros, ¿no? O sea, ya mataste uno, ya. Entonces eres el... No. Si son delincuentes, si son y tienen deudas pendientes, pues que los acusen y los procesen por eso. Pero de esta son inocentes. Tenían autorizado, tenían permiso de portar esas armas. No solo portarlas, poseerlas, registrarlas y usarlas, porque las usaron. Mencionas a Pascual Sigala y él precisamente ha hecho pronunciamientos como presidente de las bancadas legislativas del PRD en el país, de que en la agenda del PRD estará o está
solicitar Pues, la liberación. En la agenda. Es igual que la voluntad de la que habla el secretario de gobierno, pues están en sus voluntades y es plausible. El problema es que no hay hechos concretos. ¿Se están aprovechando liderazgos políticos de esto? Sí, totalmente. Porque todos hablan de Mireles, incluso Claro, veo al PAN pidiendo la liberación. La postura de algunos sectores en el PAN, concretamente la senadora Calderón, es: hagamos una ley de amnistía que les otorgue un perdón a las autodefensas. Bueno, yo lo que planteo es al revés. Es muy buena su idea, pero la ley de amnistía es para las autoridades. O sea, es para ellos mismos, para que en un futuro no los procesemos por lo que hicieron en Michoacán. Las autodefensas no necesitan una ley de amnistía, necesitan que se les reconozca un solo hecho, que es lo que estamos planteando nosotros, que sí tenían permiso de portar. Reconociendo eso, se acabó el problema. ¿Cuál es el beneficio que tú tienes? ¿Cómo te estás, quién te está pagando los servicios? A mí me paga, a nosotros como abogados nos paga Movimiento Ciudadano, que fue quien nos contrató por vía del diputado Moncada este asunto. Él es el que nos paga. Nosotros siempre hemos dicho, las colectas de dinero que se hagan en favor de Mireles, para nada somos nosotros. Nosotros no recibimos dinero de nadie más que no sea de Movimiento Ciudadano, y lo aclaro, están haciendo un esfuerzo bastante grande, y a lo mejor todo el mundo dice, que les pagan mucho. No es cierto, ni nos pagan mucho, ni mucho menos. Es un esfuerzo, nosotros entendemos que esta situación, y nos pagan, y ahí nos van abonando, y nosotros hacemos malabares, y al final de cuentas también le ponemos un poco de nuestro grano de arena, porque en lo personal sí creo, y lo digo ya como Ignacio Mendoza, es una profunda injusticia la que están cometiendo, no solo con Mireles, sino con más de 400 personas presas por un delito que no cometieron. Yo recuerdo casos como Hipólito Mora, CMI y ahora Mireles, pero las cosas se complican. No ha habido... ¿Cuál diferencia podríamos encontrar? La diferencia es muy simple, mira. Okay. CMI, Hipólito, son liderazgos locales que tienen una trascendencia nacional, pero no fue como Mireles. Y lo digo con mucho respeto. Tanto CMI como Hipólito no tuvieron o no tienen el perfil que tiene Mireles. Mireles es médico. Es una gente que tiene una profesión y un bagaje un poco más, bagaje cultural más sólido. Y tiene un activismo político anterior a esta experiencia. Por eso supo rápidamente por dónde, y es una figura histriónica, carismática, no lo pueden negar. Puedes estar de acuerdo o no con él. Yo en lo personal lo he dicho y lo digo públicamente, yo no soy mirelista, yo no me voy a rapar, yo no voy a ir a las marchas, yo soy el abogado, pero no dejo de reconocer que hay ciertos atributos en el doctor que le hacen tener empatía masiva. Tiene un discurso. Y no solo es el discurso, como fue, en contra de los delincuentes, sino que una vez que lograron controlar ese asunto, pues era normal que pasaran a la siguiente etapa, que era, sencillamente, si tú no me das las garantías, me las voy a dar yo. ¿Imaginas estar defendiendo al doctor Mireles? No, para nada, jamás. Jamás. Para mí fue, créemelo, fue un asunto que nosotros fuimos a proponer una vía, y lo que queríamos era proponer esa vía, y creo que vamos en el camino correcto. Lo logramos con CMI, lo logramos con el otro muchacho, lo logramos con 100 autodefensas, que ya logramos por lo menos que les dieran la fianza. Jamás me imaginé estar defendiendo a Mireles. Para mí es un asunto, es todo un reto personal, profesional, y lo voy a seguir haciendo hasta que el Movimiento Ciudadano quiera y obviamente el doctor quiera. Pero nadie me va a quitar de la mente, de la idea, y además de que ya lo probé en el expediente, ya lo probamos con mi compañero, que Mireles y los demás autodefensas son inocentes. Tenían permiso de portar y poseer esas armas. Vamos a una pausa, ¿te parece? Claro. Jorge Manso sigue conversando con nuestro invitado. Así es la entrevista en Michoacán. Así es la entrevista con Jorge Manso y nuestro invitado de hoy. Seguimos. De regreso en Así es la entrevista, en la recta final. Bueno, ya hablamos de Mireles. Me gustaría que recordáramos un poco, es un
pasaje de la historia también que ha marcado a Michoacán, el llamado Michoacanazo, varios exfuncionarios públicos, en ese entonces alcaldes, servidores públicos de la administración estatal y jueces vinculados al crimen, según las investigaciones de la entonces Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada. Fuiste parte de este episodio, Nacho, primero como acusado y después como abogado. Mira, fíjate que uno a veces, y es normal, no elige las cosas que le llegan. Yo jamás pensé que trabajara en la Procuraduría. Como estudiante nunca lo pensé, ni anduve buscando ser Ministerio Público ni nada de eso. Al contrario, a mí me gustaba la política. Yo fui regidor, fui candidato a diputado. Yo tenía una visión muy diferente de la administración. Por azares del destino me tocó y acepté. No puedo decir que me sorprendieron, acepté cargos que no debí tal vez haber aceptado, porque implicaba muchos riesgos, desde lo personal hasta lo que me pasó. Algún día se levantó, no sé si alcoholizado o no, Felipe Calderón. Somos de Morelia, pues no nos van a negar quiénes somos, nos conocemos muy bien todos aquí, hombre. Entonces seguramente se levantó medio crudo y con la idea de que pues algo tenía que hacer para que la familia, el clan Calderón, pues pudiera lograr lo que nunca lograron, que era ganar una elección en Michoacán y ser una familia de las familias políticas, de las cuales hay muchas en Michoacán, ¿no? Y se le ocurrió la fabulosa idea de generar una persecución en la cual fuimos detenidos 30 funcionarios. Yo no fui detenido, yo me presenté, pero en cuanto me presenté me detuvieron. El michoacanazo ese es un pasaje de la historia que no está ajeno a lo que pasa en las autodefensas. ¿Sí me explico? O sea, todo claro. va concatenado. Esta es una historia que va concatenada y es una historia que inicia básicamente en el 87, con el rompimiento de la corriente democrática encabezado por Cuauhtémoc Cárdenas y la generación y la creación de una campaña presidencial en donde Michoacán se gana, Cuauhtémoc gana con 4-1, y eso le cuesta la gobernatura a Martínez Villicaña, e inicia un cambio político en el Estado. Si tú recordarás, para las elecciones de 89 de diputados hubo mucho jaloneo, muchas broncas, y en las municipales en el mismo año, el PRD gana 52 alcaldías, incluido la capital, e inicia la transformación del Michoacán moderno políticamente hablando. Empieza un Estado plural, y a los 3 años, el PAN gana las ciudades más importantes del Estado, gana Morelia, gana Uruapan, gana Zamora, y entonces empieza a haber pluralidad, y luego los años subsecuentes, el Verde gana una, que el PT gana otra, y llegamos al arribo del PRD a la gobernatura en el 2002, Lázaro Cárdenas, Batel, y realmente la pluralidad llegó a Michoacán para quedarse. Cada partido tuvo la oportunidad de ir cambiando muchas cosas, no cambiaron, desafortunadamente no se lograron, y eso deriva en muchos de los problemas que hoy tenemos. Entonces, a mí me toca ver, por ejemplo, desde los granadazos de Morelia, ¿sí?, ver que hay una línea de investigación que nadie agotó, que se le tocaba a Calderón y nunca lo hizo, que es el origen de la granada. El origen de la granada es de un lote de granadas fabricados en la Defensa Nacional, que un mes antes del evento se robó un cabo del destacamento de Iguala Guerrero. Y eso nunca se investigó. ¿Por qué? ¿O dónde? ¿Cómo? ¿No? Entonces, luego viene el michoacanazo, yo estoy en una posición, nos vinculan supuestamente a grupos criminales, pero nunca nos comprueban nada. Y entonces, en vez de ir a atacar realmente a los criminales, van y se ensañan con los funcionarios porque hay un interés político y dejan suelto a los señores, y esos señores se englorian en tierra caliente y empieza un fenómeno de explotación real. Entonces, digo, va concatenado, y al final de cuentas, si Felipe Calderón la mira lo hubiera puesto realmente donde fuera, tal vez el fenómeno de las autodefensas no se hubiera generado. Entonces, ganó meter a 30 personas en la cárcel, nos defendemos jurídica y políticamente, y resulta que nadie se queda, y no es por un acuerdo con los jueces ni una negociación política, es sencillamente porque no había sustento en las acusaciones, y llega un momento en que eran insostenibles. Eso le hace mucho daño
al país. Y regreso con lo de Mireles. Le hace mucho daño al país que sigamos metiendo a los jueces, que sigamos metiendo al Poder Judicial a querer dirimir judicialmente, a querer dirimir cuestiones de carácter político. En algún momento la Procuraduría decía, subprocuradores, en lugar de tener la bandera nacional, tenían la espada templaria. En aquel momento cuando fuiste... ¿Subprocuradores tenían la espada templaria en dónde? En sus oficinas. No, mira. Esto fue en una época cuando llega Castillo. Por eso, cuando... Castillo, mira nada más, para que veas. Ajá. ¿Para qué se hacen las mosquitas muertas? Uh-huh. ¿Sí? O sea, Castillo dice, tenían las... Que no sea ridículo. Uh-huh. Todo, después del Michoacán, lo que logró Calderón con el michoacanazo, es que todas las autoridades estatales y municipales del país no se zafaran del combate. Uh-huh. O sea, las autoridades locales estaban combatiendo a los delitos del fuero común, que son el 93% de los delitos. Y entonces te agarrabas a zapes con el que se robaba el carro, con el que robaba la tienda de conveniencia, bueno. Después del michoacanazo, todas las autoridades del país locales sacaron la mano, porque entonces el pleito ya no era solamente con los criminales, sino con los federales que iban y te embarcaban. Y acuérdate de esa época, detuvieron policías en Hidalgo, en fin, una cacería impresionante, pero de puras autoridades. Pues claro que tenía razón de ser una autoridad, porque a los delincuentes, si tú los convocabas, pues no iban a ir. En cambio, si tú convocabas a los cuarteles, a los policías, pues ahí los tenías y de ahí te los llevabas. Pues yo vi en Nayarit lleno las prisiones de puros policías municipales. ¿Y qué lograron? Uh-huh. ¿Qué crees que lograron? Lo que era impensable, este señor tiene talento para hacerlo. Logró que el crimen organizado de controlar el 7% de los delitos que eran del fuero federal, te controlara el 100%. Uh-huh. Entonces, pues peor imposible, porque entonces tenías a las autoridades locales no solo haciéndose tontas, sino prácticamente bajo el yugo de los criminales. Entonces, ese fue el peor error que pudieron haber tomado, la peor estrategia que pudieron haber tomado. Yo no estoy diciendo que no hubiera colusión, lo que estoy diciendo es que la colusión no llegaba a los grados que alcanzamos a ver y que quien da cátedra pues fue tierra caliente. En tu época como subprocurador, ¿fuiste amenazado, fuiste presionado? Claro, todos los días se recibían presiones, uh-huh. ¿Sí? Para sentarse a dialogar con esas gentes. Todos los días se recibían esas presiones. Y era muy claro, es decir, nosotros no atendemos esos asuntos. Uh-huh. Esos son asuntos del orden federal. O sea, imagínate a Felipe Calderón combatiendo a los criminales con los mismos funcionarios que durante 30 años los protegieron. Uh-huh. Ponte a revisar la estructura del Asiedo en ese momento. ¿Quién era Cárdenas Palomino? ¿Quién era el almpón ese del secretario de Seguridad Pública de Genaro? Todos salieron de las cloacas, de las procuradurías y demás del Priato. Que la paz narca, pues todos, claro, por eso se volteaba a decir al ladrón, ¿no? ¿Quién es el de la culpa? Los locales. ¿Por qué no detuvieron al delegado de la PGR en Michoacán? ¿Por qué no detuvieron al jefe de la zona militar, o al de la zona naval, o al delegado del CISEN? ¿Por qué nada más a los locales? Pues, ¿cómo los van a tener? Los narcotraficantes no querían acuerdos con los locales, querían acuerdos con los federales, que son los que realmente les podían poner un dique. Esa es la realidad. Por eso cuando llegan, no, tenían espadas templarias. A ver, que no dramatice. Uh-huh. Ve lo que nos dejaron. ¿Quiénes son los creadores de los Viagras? Uh-huh. ¿Quiénes son los que les dieron patente de corso a todos los sujetoides que andan ahorita en Tierra Caliente haciendo maldad y media? Uh-huh. Pues Castillo, Godoy, el Yankee, Becerril, pues todos los que están ahí metidos. Entonces, que no nos vendan chismes ni cuentos. La realidad es que hubo una debilidad institucional, pero no en el Estado, en todas las dependencias uh-huh. del Estado mexicano. Y eso es lo que tenemos que reclamar los ciudadanos. Entonces, qué fácil es decir, Nacho Mendoza es el jefe de la banda de protectores. Bueno, órale, les compro la idea. Yo soy el más malo de todos, malísimos. Y cuando me detuvieron, ¿por qué no acabaron esos señores? Si era el que yo los protegía. ¿Por qué no? ¿O qué pasó? Desde esa época, desde 2009, los secretarios de Seguridad Pública
fueron propuesta de la Federación. ¿Y qué pasó? Podemos irnos uno por uno, ¿eh? Pasó exactamente lo mismo. Porque el problema no está ahí. El problema es más profundo de lo que creen. ¿Se cerró el michoacanazo? Totalmente. Pues, ¿a dónde va a ir a parar esa acusación? Con testigos protegidos. Imagínate, aquí les digo una acusación que yo tenía, que además es un poema. Te dicen, yo fulano testigo, protegido, Emilio, estando en labores de seguridad, vi que Ignacio Mendoza Jiménez se reunió con el señor Chango Méndez, en un hotel bardado de blanco que está entre la carretera entre Morelia y Apatzingán. Ándale. ¿Sabes cuántos kilómetros hay? Pues qué te digo, tú eres de allá, son 200 kilómetros. ¿En dónde? ¿En qué día? ¿A qué hora? Pero además me dice el Ministerio Público, ¿qué tiene que decir? Le digo, pues ¿cómo que qué tengo que decir? Suponiendo sin conceder que yo me haya reunido con esa persona, es mi novio. ¿Qué problema tiene? O sea, ¿cuál es el problema? Me explico. Ahora, le enseñan la foto al testigo protegido, mi foto, y dice, no, yo ese señor no lo reconozco. Ah, entonces vio a Ignacio Mendoza Jiménez, pero no soy yo. ¿Cuántas homonimias crees que pueda tener yo en Michoacán? Fui director del registro civil. No menos de 500. ¿Ignacio es un nombre raro? No. ¿Mendoza es un apellido holandés? Tampoco. ¿Jiménez es austriaco? Menos. Entonces, de eso te habla del armado, que el interés no era hacer justicia, el interés era un asunto político. Y eso lo que generó es el fenómeno que viste en Tierra Caliente, de las donde, autodefensas. no las autodefensas, donde el crimen se... lo que surgió de las autodefensas. Exactamente. Entonces, yo creo que de aquí en adelante estos temas tienen que tratarse con menos teatralidad y más seriedad. Nacho, encantado de platicar contigo. Jorge, al contrario, un placer estar con ustedes. Espero que la próxima vez sea ya en otras condiciones y con el doctor Mireles seguramente aquí a un lado, ¿no? Ojalá fuera así, porque yo creo que ese señor, nos guste o no nos guste, tiene una parte de la película que no hemos visto y que va a ser muy interesante que la cuente. Gracias. Gracias, Jorge. De esta forma llegamos noches a la parte final de este espacio. Agradecerle como siempre el favor de su atención, invitarle para que nos acompañe en la próxima de Así es la entrevista. Mi nombre es Jorge Manso. Agradecerle mucho el favor de su atención. Hoy nos adentramos en el quehacer de una personalidad, una forma de pensar que nos acerca al lado humano de nuestro estado y nuestro país. Gracias por acompañarnos esta noche en Así es la entrevista en Michoacán.